Hola amigos y seguidores de nuestro canal en YouTube. Como es costumbre, los invitamos a que se suscriban, a que se hagan parte de nuestro canal y le den like a los contenidos que hayan sido o sean de su interés. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con los derechos de autor en los proyectos y obras de arquitectura. Vamos a hablar entonces sobre los planos, los bosquejos, esos ensambles bidimensionales que sirven de antecedente para la obra ya propiamente de arquitectura, es decir, la obra construida. Es importante que tengamos en cuenta que las obras protegidas por el derecho de autor son amplias, ¿no? Están allí encuadradas tanto las obras artísticas, científicas y literarias. Dentro de las obras artísticas, pues hay un baremo muy amplio de obras y entre ellas podemos mencionar a las obras de arquitectura, a los planos, a los croquis, a los dibujos, de tal suerte que vamos a encontrar y vamos a explicar cómo el derecho de autor le dispensa una protección efectiva a las obras de arquitectura y a los proyectos arquitectónicos. Con eso dicho, vamos a empezar nuestro recorrido por esta protección a las obras de arquitectura. Desde el Convenio de Berna, en el artículo segundo del Convenio de Berna, ese convenio que hoy en día es mundial, es decir, todos los países, la gran mayoría de países del mundo hacen parte, la mayoría de leyes internas o nacionales están basadas en los parámetros y principios del Convenio de Berna como instrumento matriz en la temática autoral, administrado como es de conocimiento de muchos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que data de 1886 y que ha sido actualizado y modificado en múltiples ocasiones, la última de ellas en París en 1971, también en el año 79, y llegamos también al 20 de diciembre de 1996, donde a través de un desarrollo como instrumento particular se le hicieron unas actualizaciones al Convenio de Berna adaptándolo al entorno digital. Me refiero particularmente al famoso WCT, por su sigla en inglés, el WIPO Copyright Treaty, o en español el TODA, el Tratado OMPI de Derechos de Autor, que vino a armonizar todo el tema de entorno digital. El artículo segundo del Convenio de Berna es bastante amplio, es un artículo abierto donde caben gran cantidad de obras, es decir, es una norma meramente enunciativa y no taxativa. Ese mismo artículo segundo se repite en la mayoría de leyes del mundo y, por supuesto, si lo traemos al caso colombiano, vemos que en la Ley 23 del 82 el artículo segundo tiene ese mismo alcance y ese mismo contenido. También vemos similar situación en la decisión andina 351 de 1993, régimen común sobre derechos de autor y conexos para los 4 países de la comunidad andina. También es importante reseñar que en el glosario de términos que ha diseñado la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, encontramos descrita o encontramos mencionado qué se entiende por obra de arquitectura y allí pues es muy importante ese alcance que se le da a la obra de arquitectura. Generalmente involucra tanto el proyecto arquitectónico, como ya lo he mencionado, como a la obra construida o acabada. Es también pertinente mencionar que esta guía del glosario de la OMPI explicando algunas de las definiciones, pues es bien ilustrativa en tratándose de la obra de arquitectura porque hace alusión incluso a las maquetas, a los dibujos, a los planos, a la obra propiamente construida. Noten que en la mayoría de países del mundo, en las legislaciones nacionales, se ha tratado de morigerar o establecer un equilibrio entre lo que se denominan los derechos patrimoniales y morales y el derecho de dominio tradicional que adquiere
quien encarga o quien se hace propietario del bien inmueble, es decir, del edificio, de la casa, del apartamento, de la construcción en sí misma considerada. Allí va a ser muy importante tener en cuenta que en la mayoría de países del mundo, en virtud de los derechos morales, es decir, esos derechos que son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, inembargables y que generalmente tienen una duración eterna, es decir, son perennes, contrario censo de lo que pasa con los derechos patrimoniales, que tienen una duración limitada en el tiempo, ¿verdad? El mínimo convencional del Convenio de Berna es 50 años después del fallecimiento del autor, y en la mayoría de países se ha ido mucho más allá. En el caso colombiano, por ejemplo, la protección se da por la vida del autor y 80 años más. En el caso mexicano, por ejemplo, es de 100 años, y así sucesivamente en la mayoría de países se van dando unos términos de duración diferentes. Dicho eso, es importante también tener en cuenta que dentro de los derechos morales existen varios, dependiendo de cada país, de cada legislación, pero hay unos mínimos que son el de paternidad, el de integridad de la obra. Vamos a mencionar por lo pronto esos dos, existen algunos otros más, como el de ineditud, como el de retracto, y es importante tener presente esos dos, paternidad e integridad de la obra. Esos dos derechos morales pues son aplicados en la mayoría de países del mundo. Ello ha dado pie a que en muchas legislaciones se trate de contrarrestar ese dominio o ese derecho sacrosanto e inviolable que puede tener en principio el derecho moral, y que efectivamente, sin desconocer ese derecho moral, pues el propietario del bien, repito, inmueble ya construido, pueda, por ejemplo, introducirle modificaciones, ampliarlo, hacer algunas mejoras, incluso adaptarlo a los nuevos requerimientos que pueda tener con posterioridad a la construcción y al encargo que le ha dado al arquitecto al que le ha encomendado la elaboración de ese proyecto arquitectónico. Es importante también mencionar que en la mayoría de países del mundo existe un régimen de limitaciones y excepciones a ese derecho de autor, y esas limitaciones y excepciones, por ejemplo, establecen lo que se ha conocido a nivel mundial como la excepción de panorama. Es decir, que una obra construida, tratándose de obras de arquitectura o en obras de artes plásticas, pensemos por ejemplo en esculturas, que estén de manera permanente en lugares públicos, abiertos, en calles, en parques, en plazas, pueden ser retratados, reproducidos, utilizados, involucrados en obras audiovisuales y en otro tipo de obras, sin que deba solicitarse autorización para su uso. Esa excepción de panorama ha sido bastante discutida, y sin duda un caso muy importante y singular que se ha dado recientemente es el de la Torre Eiffel en París. Recuerden que la Torre Eiffel fue construida para una feria mundial que se realizó precisamente en París, iba a ser puesta allí de manera temporal y pues terminó volviéndose un icono, un símbolo de la ciudad, y viene manteniéndose en pie desde ese momento. La Torre Eiffel puede ser entonces fotografiada, reproducida, copiada, involucrada en una obra audiovisual sin pedirle autorización a el autor o titular de esos derechos. Pero se dio un caso donde no se trataba en sí de la Torre Eiffel, sino de la coreografía luminosa que se le había involucrado, que tiene la Torre Eiffel y que se enciende cada hora en la noche en París y que hace un juego de luces bastante atractivo. Entonces, esa excepción de panorama tuvo una discusión, una controversia, porque lo que estaba protegido y no podía utilizarse era la coreografía de luces o el juego luminoso que se había diseñado, más no la reproducción de la Torre Eiffel en sí misma. Con eso dicho, también es importante mencionar que en muchas de las leyes de nuestros países se ha involucrado también esa excepción de panorama para los edificios construidos. Pero esa excepción, vale decir, hace alusión solo al aspecto exterior de esos edificios, no a su interior, porque pues allí habrá un derecho ya de privacidad y de inviolabilidad del domicilio. Eso también es importante tenerlo en cuenta,
por esa excepción en general. Pero mencionemos que en la mayoría de países del mundo está entonces contrarrestado, morigerado ese derecho moral de integridad que ostenta el arquitecto o quien ha elaborado el diseño arquitectónico y la obra construida. Y allí hablaremos del diseño arquitectónico como un elemento bidimensional, dibujo, plano, maqueta, etc. Y el elemento tridimensional ya se traduce en la obra construida a partir del proyecto arquitectónico. Noten, por ejemplo, que en algunas legislaciones de varios de nuestros países se establece que el autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el titular de la obra edificada, es decir, del bien inmueble, no de los derechos patrimoniales, pueda introducirle modificaciones. Es decir, que si yo contrato un arquitecto para que elabore un proyecto arquitectónico, construya, por ejemplo, mi casa, cuando yo me hago ya titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble, pues yo podré introducirle modificaciones a esa casa de habitación, esa vivienda. Pero el arquitecto podrá conservar su derecho moral de integridad, no impidiendo que yo los haga, pero sí impidiendo que su nombre sea asociado a esas modificaciones con las que él seguramente no va a estar de acuerdo porque le están modificando su proyecto arquitectónico inicial. Noten entonces que estos artículos que existen en la mayoría de leyes de nuestros países, en el caso colombiano me estoy refiriendo al artículo 43 de la ley 23 del 82 y en igual sentido se pronuncia la decisión andina 351 del 93. Régimen común, repito, de derechos de autor y conexos para los países andinos. Es importante mencionar que esta norma, en el caso colombiano, fue declarada constitucional exequible por la Corte Constitucional después de que fue demandada y se dio a través de una sentencia en el año 2010, me refiero a la sentencia de constitucionalidad C781, donde se estableció que ese artículo sí era constitucional porque creaba, repito, un justo medio, un equilibrio entre los derechos de autor en su franja moral, me refiero al de integridad que ya hemos explicado, y el derecho de dominio sobre el bien inmueble construido. Y esa sentencia pues es bien importante tenerla en cuenta porque ya entonces pasó ese examen de constitucionalidad, ese artículo 43. Es importante también mencionar que a nivel mundial han existido varios casos donde se ha ventilado ese derecho de integridad o ese derecho moral en favor del arquitecto. Pensemos, por ejemplo, en un caso muy célebre que se dio en España, en Bilbao, la ciudad de Bilbao. El ayuntamiento de esa ciudad, la alcaldía, contrató a Santiago Calatrava, un arquitecto muy famoso que ha diseñado obras en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Sudamérica es célebre, por ejemplo, el famoso Puente de la Mujer en el sector de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Y el caso al que me estoy refiriendo se dio en España, en la ciudad de Bilbao, en el puente que se conoce como Puente Calatrava, pero cuyo nombre es el Puente Subisuri. Ese puente Subisuri fue construido por, repito, el arquitecto Santiago Calatrava, y al cabo de unos meses después de entregado, se empezó a ver que el puente era poco funcional para el tráfico de personas, de peatones, de ciclistas, de vehículos, y el ayuntamiento contrata a un arquitecto, a un tercer arquitecto, o a un segundo arquitecto mejor, y le pide que haga unas adecuaciones. Frente a esas adecuaciones, por supuesto, el maestro Santiago Calatrava se opone y le pide al ayuntamiento que no la realice. El ayuntamiento persiste, la realiza, y entonces el maestro Calatrava inicia una acción judicial en contra del ayuntamiento y obtiene una protección sobre su derecho moral de integridad, porque se encuentra que, en principio, por supuesto, partiendo de allí, la obra de arquitectura y el proyecto están protegidos por las normas de derechos de autor, y que al haberse realizado esa intervención, ese ajuste, esa modificación al diseño inicial, se infringieron los derechos morales del autor. Pero finalmente, el Tribunal de Apelación morigera un poco también la decisión y establece pues que esas mejoras que se hicieron están en pro del interés público
y que deben conservarse, pero que como efectivamente hubo infracción al derecho moral del arquitecto, se le deberá indemnizar, no con la suma que él solicitó inicialmente, que era astronómica, sino con una suma pues más razonable que encontró probado el tribunal. Entonces, ese caso fue pues, muy célebre porque se encontró efectivamente la infracción al derecho moral de integridad, pero no se permitió que se destruyeran o demolieran los ajustes al proyecto. Hay muchos casos sobre este particular. Puedo también mencionarles que en Francia, ustedes saben que existen muchos castillos, muchos palacios que tienen un diseño muy particular, muy importante, y también esos palacios, por ejemplo el de Versalles, tienen unos jardines que tienen una intervención muy importante. Pues bien, uno de esos palacios había sido o es muy célebre por el diseño de sus jardines, y alguien realizó una infracción sobre los derechos que ostentaban o que se ostentan sobre esos diseños de sus jardines. Allí también hubo una acción y pues se encontró que efectivamente la protección del proyecto arquitectónico y de la obra arquitectónica se extendía incluso a el tema de los jardines, y es también bien conocido ese caso. Hay casos también muy célebres en la legislación norteamericana, donde se ha aplicado, pues, en cuanto a la similitud de estos proyectos, el principio general del derecho de autor, que establece que las ideas no son protegidas y que se protege solo la concreción o materialización de una idea, y por ende pueden haber conceptos o ideas generales abstractas que son recabadas, retomadas por los arquitectos. También es muy célebre un caso que se dio recientemente donde en una película de El Hombre Araña, de Spider-Man, se introdujo en una de las primeras versiones algunas imágenes de célebres edificios de la ciudad de Nueva York. Me refiero al caso del edificio Chrysler, de La Roca, como es conocido también, y en una de esas versiones pues tuvo que ser cambiado porque pues hubo allí una contienda sobre esos derechos, donde, repito, estaba también involucrada la excepción de panorama que ya explicamos y mencionamos al inicio. Pues bien, es muy importante tener entonces claridad de que los proyectos arquitectónicos y las obras de arquitectura construidas están protegidas por el derecho de autor, y que es muy importante cuando se encarga un proyecto arquitectónico construir toda la transferencia de esos derechos patrimoniales en favor de quien encarga la construcción o mejor elaboración del proyecto y construcción de la obra a un tercero, que generalmente es un arquitecto o un ingeniero. Es importante entonces configurar esa transferencia. Otro caso que debo mencionarles porque está íntimamente ligado a este tema es uno que se dio en nuestro país, en Colombia, en la ciudad de Medellín. Me refiero al caso donde un muralista, el maestro Calle, elaboró un muro, o mejor, un mural denominado Líder. Y ese mural se hizo en el Centro Comercial San Diego, y en algún momento el mural empezó a deteriorarse. El centro comercial le pidió reparaciones al autor, nos lograron un consenso y finalmente el mural se borra, y el autor, el maestro Calle, inicia acciones para proteger su derecho moral ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Obtiene una sentencia favorable en primera instancia en el año 2016, pero en apelación el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia donde se reconocían esos derechos morales, y en aras del interés público estableció que esos derechos morales tienen unos límites y que no pueden ir más allá, como ya también lo han establecido en otros casos la mayoría de legislaciones. En el caso colombiano tenemos otra de esas limitaciones a ese derecho moral, que es el de las obras creadas por funcionarios o empleados públicos. El artículo 91 de nuestra ley 23 es bien conciso en esa materia y establece que los derechos morales de esas obras creadas por empleados o funcionarios públicos existen, pero que no podrán afectar o ir en contra de las funciones u objeto de la entidad oficial a la que están o estuvieron vinculados. Bien, amigos, con eso termino esta intervención hablando sobre los derechos
de autor en los proyectos y obras de arquitectura. Les repito, los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que le den like a los contenidos de su predilección. Un fuerte abrazo para todos.